mencionan a un popular merenguero, Sergio Vargas. Bien, mis amigos de aquí, de allá y de cualquier parte del mundo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo donde se encuentre la diáspora dominicana. Una entrega más de esta sesión de Derecho de aquí Miguel Pérez. Bueno, ya el Ministerio Público acaba de presentar de esta acusación presentada por el Ministerio Público. Parecería que el ex procurador habría que esperar que el Código Penal Dominicano nuevo para así justificar una pena máxima de 40 o 60 años según el volumen de casi 2.200 páginas. Uno se pregunta, wow, 2.200 páginas ante un delito presentado por una asociación de malhechores que abarca a tantos funcionarios de este gobierno como del pasado. Hasta el punto de que hubo un funcionario que ha presentado al presidente de la República que lo suspenda hasta que se conozca el proceso de esta acusación, donde un sobrino de él está en el expediente en Medusa. Muchos expertos han dicho que él no tenía que renunciar porque incluso quizá ni siquiera lo mencionan, simplemente es un familiar. Y como dice los principios del procesar penal y también de la Constitución, que una persona es responsable de los hechos que comete, no un tercero, sino de su propio delito que haya cometido. Dentro de los mencionados, pues mencionan a un popular merenguero, Sergio Vargas. Sergio Vargas, cuyo nombre natural de su cédula es nada más y nada menos que el señor Sergio Pascual Arias Vargas, mejor conocido como Sergio Vargas. Sin embargo, parecería que la persona que no conocemos de derecho, las personas del pueblo per se, al salir esta publicación, antes de someter la acusación, o sea, antes de que se conozca la acusación porque ya está presentada. No sé cómo se escapan estas cosas cuando nosotros los abogados, cuando vamos a pedir la acusación, tenemos que pagar impuestos y esperar hasta 2 horas para que nos den un expediente. Mire qué fácil, ya la mayoría de los dominicanos conocen las personas y públicamente las redes más los noticieros normales, se sabe quién está sometido, en cuál complicado está el señor Procurador de la República, y hasta el punto de mencionar Sergio Vargas, cuyo nombre de su cédula es el señor Sergio Pascual Arias Vargas. Me siento comprometido con ese amigo. Primero, como abogado, debo de aclarar cuál es la participación de Sergio Vargas, que no lo compromete como imputado. Posiblemente el Ministerio Público, cuando lo requiera, sería como un testigo a cargo para que explique cómo y cuándo él tuvo una asignación de 2 muebles que se menciona en el expediente. Esos muebles es un local ubicado en la Chuchi y el otro es un apartamento en la Nacaona. Para los que no conocen qué son las asignaciones, que es un secretario judicial y que es un secretario administrativo, son 3 figuras que se usan a petición de alguna litis que se presentan en los tribunales, en el asunto de partición sucesorales y la partición de bienes. Y también es común ver en los embargos, los embargos conservatorios y los embargos ejecutivos, donde presentan este tipo de figura: cuándo, cómo y por qué. Los secretarios administrativos, por lo regular, son asignados por el juez a petición de parte, pero es una persona
propia del juez, que en la zona de la jurisdicción donde pertenece el tribunal, él tiene unos personajes nobles de nombre, gente seria. Cuando la parte le exigen al tribunal que debe, como no se pusieron de acuerdo, quién es que va a administrar los bienes, sea embargado o lo que estén envueltos en la partición, el juez le pone un administrador judicial que es asignado por él. En cuanto al secuestrario judicial, que es diferente, por lo regular los alguaciles, cuando van a hacer un embargo, tanto restrictivo como ejecutivo, buscan este secuestrario judicial o lo que se le llama guardián de las cosas embargadas, en lo que el proceso se conoce, la litis termina, o en cuanto al guardián en asunto de embargo, se venda la cosa embargada y adquiera el adjudicamiento total. Tanto el secuestrario judicial como el administrador judicial tienen la diferencia de que en una son asignados por el juez eligiendo a una persona de la provincia o del sector donde se encuentra el tribunal. El administrador judicial entra cuando la partición, los bienes, no se ponen de acuerdo de quién va a administrar y cómo deben de partir, si es que está generando uno de los inmuebles algún tipo de beneficio, cómo deben de distribuirse los pagos entre ellos. Entonces entra a petición de parte, entra alguien y le solicita al juez un administrador. El secuestrario judicial es otra figura muy parecida al administrador, pero es puesta por el juez cuando estos conflictos surgen tanto de partición de bienes como de partición sucesorales. En cuanto a Sergio Vargas, quiero no ser el abogado del diablo, pero posiblemente quiero representarlo, no como vocero, sino aclararle al pueblo dominicano que si bien es cierto, él lo mencionan en el expediente, menos cierto es que no lo compromete penalmente ni con ningún tipo de delito que tengan que ver con esta situación. Digo esto porque el Ministerio Público, para nadie es un secreto, que en su fase de incautación, que aunque sea autorizado por un juez, está en la fase de investigación y ellos son los que tienen que administrar y cuidar los muebles que tienen incautados. Para Sergio Vargas, desde el 2021, por ejemplo, que estaba ahí con esos bienes asignados a él, es el mismo Ministerio Público que hoy está haciendo justicia que se lo asignó, porque el Ministerio Público, según la ley 133-11, es indivisible. O sea, el Ministerio Público del pasado es el Ministerio Público de hoy. Y además, el mismo Camacho, que hoy es quien está al frente de estas acusaciones, era también subalterno de los demás procuradores, que creo que fueron 2. Y en el tiempo del 2021, en el año 2021, él era procurador de la República Dominicana, enfrentando inclusive, creo que en el procurador se encontraba en ese momento, atacaba a uno del gobierno que era Félix Bautista y fue enérgico, pero él era subalterno del procurador, que en ese entonces era PLDista, y no teníamos lo que se llama lo que es el Ministerio Público Independiente. Era un ministerio público totalmente subalterno al gobierno. Pero ese el hoy Camacho es el mismo ministerio público que quizá le dio la asignación de esos inmuebles, tanto el apartamento como el local, a Sergio Vargas para que lo cuidara. ¿Por qué el Ministerio Público y la Justicia tiene este tipo de asignaciones? Tanto los administradores como los secuestradores judiciales, como los guardianes de las cosas, y como el Ministerio Público asigna estos inmuebles. Por la sencilla razón de, primero, para evitar el deterioro, segundo, para que no acumulen deuda, sobre todo los apartamentos, que a veces tienen lo que son los administradores de áreas comunes,
que cuando viene a terminar un caso, ya la deuda está más allá de lo que cuesta el inmueble. Y para evitar esto, naturalmente, el Ministerio Público usa como una excusa, un derecho de administrar, asignarle a cualquier ciudadano noble y serio que administre y que cuide el inmueble incautado. En su condición de incautación, claro, incautación. En su condición de incautación. Mire, digo esto de Sergio Vargas porque la historia de Sergio Vargas siempre ha dado como ejemplo, óigame, qué cosa, es el ejemplo de todos los merengueros. Mientras otros artistas estuvieron envueltos en droga, cayeron presos, Sergio Vargas incluso fue legislador en el gobierno del PLD, representando al partido del PLD, para que ustedes vean incluso la magnitud de seriedad y de capacidad de nuestro hermano y amigo Sergio Vargas. El Ministerio Público, mencionar a Sergio Vargas ahora es una falta de delicadeza y hasta podríamos decir que se le fue de la mano. Porque ahora aquellos, repito, los que son ignorantes del derecho podrían pensar, y así ya lo están diciendo porque ya esto es público, de que Sergio Vargas está metido en el caso Medusa. Pero la gente no sabe en qué condición está Sergio Vargas en el caso Medusa. ¿Y en qué condición está? Él está cuidaba, unos inmuebles que le asignaron para que viva y otro para que trabaje en él. No solamente Sergio Vargas tiene esa condición. Hay miles de dominicanos que el Ministerio Público le asigna. Inclusive le voy a dar como ejemplo que aquí sucedió que una jueza presidente de una Cámara Penal de la República Dominicana era vulnerable a que había en la zona donde ella vivía, habían unos atracadores que la asediaban y posiblemente no eran atracadores. Hasta se llegó a decir que como ella condenó a un narcotraficante, pues parecería que estaban detrás de la cabeza de esa honorable magistrada. ¿Y qué hizo el Poder Judicial? El Poder Judicial en un inmueble incautado, que creo que es del Ministerio Público, parece que le pidió a la Procuraduría General de que le prestara algún inmueble incautado para que esa magistrada viviera en ese apartamento, para cuidarla de cualquier ataque delictivo que le podía costar la vida. Así, entonces no podríamos decir que esa magistrada, por el simple hecho de vivir en un inmueble incautado, que quizá es producto de un delito, de que ella es parte del delito. Lo mismo sucede con Sergio Vargas en esta fase del Ministerio Público, que en aquel tiempo le asignaron esos dos inmuebles en razón de que lo cuidara, de que pagara el mantenimiento y que a la vez viviera en él o que lo usara tanto para trabajo o para vivir. Esto no quiere decir, mi querido hermano, de que Sergio Vargas está envuelto en el problema Medusa. Lo han puesto a bailar en el expediente y no es merengue a mi querido hermano Sergio Vargas, que para nosotros es un ejemplo y la clase artística de la República Dominicana y de su pueblo Villa. Sergio Vargas no es ni será parte del proceso Medusa.